El aire esa mañana en Rabaul se sentía pesado, denso con el olor a combustible y el calor creciente, como si la isla misma estuviera conteniendo la respiración. Dentro del árbol de una tenue tienda de operaciones, el comandante teniente Saburo Sakai se detuvo sobre un informe de inteligencia, su único ojo restante, escaneando una descripción tan absurda que le sacó una risa silenciosa. Un nuevo caza americano, afirmaban, masivo, sobredimensionado, casi cómicamente pesado. Una máquina que parecía más un bombardero que un arma destinada al cielo. El Hellcat. Fuera de las solapas de la tienda, filas de cazas cero brillaban bajo el sol matutino, sus alas delgadas y estructuras despojadas, reflejando una filosofía que había dominado el Pacífico durante 2 años implacables. Velocidad. Gracias. Letalidad nacida de la ligereza. Para hombres como Sakai, la idea de que este voluminoso recién llegado pudiera amenazar la supremacía aérea de Japón era impensable. Pero la historia a menudo gira en los momentos que la gente desestima. Y en algún lugar más allá del horizonte, los primeros F-6F Hellcats se alzaban desde los portaaviones estadounidenses, máquinas forjadas no en la elegancia, sino en la voluntad industrial, esperando reescribir cada regla en la que los pilotos japoneses creían. Lo que ninguno de ellos entendía aún era simple. La risa no duraría. Mucho antes de que el Hellcat apareciera sobre el Pacífico, la forma de la guerra aérea ya había sido esculpida por una sola máquina. Desde el invierno de 1941 hasta las duras campañas de 1942, el Mitsubishi A6M0 parecía casi intocable. Surcó los cielos de Hawái, Filipinas, las Indias Orientales neerlandesas y el norte de Australia con una confianza que rozaba la inevitabilidad. Los pilotos aliados, volando huracanes, búfalos y los primeros cazas estadounidenses, a menudo entraban en batalla sabiendo que el cero podía superar en maniobrabilidad, altitud y alcance a casi todo lo que se enviaba contra él. Las matemáticas de esos primeros encuentros favorecían a Japón, de tal manera que la derrota se convirtió en algo esperado, no excepcional. Las raíces de esa dominancia se encontraban en una filosofía de diseño diferente a cualquier cosa que los Estados Unidos hubieran adoptado. Los ingenieros japoneses despojaron al cero hasta sus huesos, creando un fuselaje tan ligero que casi parecía flotar. Placas de blindaje, tanques de combustible autorreparables y cableado sobrante, cualquier cosa que no contribuyera directamente al rendimiento, fue eliminada. Los pilotos sentían como si estuvieran vistiendo el avión, no volándolo. Para ellos, el cero era una extensión del pensamiento, una hoja en el cielo. Reflejaba una cosmovisión moldeada por la disciplina, la austeridad y la creencia de que el dominio individual podía triunfar sobre el peso material. Al otro lado del océano, los ingenieros estadounidenses estudiaron los primeros informes de combate con una mezcla de frustración y curiosidad. Cuando un cero capturado cayó en manos aliadas en 1942, sus pruebas los dejaron asombrados. La agilidad era extraordinaria, el alcance sin precedentes. Pero bajo esa brillantez había fragilidad, piel delgada, tanques de combustible desprotegidos, refuerzo estructural mínimo. Un solo disparo de ametralladoras pesadas podría destrozarlo. El desafío era claro. América necesitaba un caza que pudiera atacar con una fuerza abrumadora, soportar castigos y aún así regresar a casa. Sin embargo, cuando la inteligencia japonesa evaluó por primera vez el diseño de Grumman, que se convertiría en el F-6F Hellcat, sus conclusiones fueron despectivas. El avión pesaba más del doble de la masa cargada del cero. Su fuselaje parecía hinchado, sus alas anchas y gruesas, su motor radial una bestia en lugar de un bailarín. Para los comandantes acostumbrados a asociar la ligereza con la maestría, el Hellcat parecía torpe, casi torpe. Un cero volará círculos a su alrededor, escribieron. En teoría tenían razón. El Hellcat no podía ganar un combate de giro.
Violaba todos los principios que los japoneses habían pasado años perfeccionando. Pero las guerras rara vez se resuelven en papel. Mientras los japoneses refuerzan sus aeródromos desde Rabaul hasta Truk, los Estados Unidos estaban preparando algo completamente diferente. Una aeronave moldeada no por la elegancia, sino por la necesidad, y una doctrina construida no sobre duelos, sino sobre el impulso. A principios del otoño de 1943, el equilibrio de la guerra en el Pacífico comenzó a cambiar. Los portaaviones se acercaban a la batalla con creciente confianza. El entrenamiento de los pilotos se intensificó. Motores mejorados, y en algún lugar dentro del rugido del Pratt Whitney Double Wasp se estaba formando un nuevo tipo de batalla, una que ya no dependía del baile circular de los combates aéreos. Las jugadas iniciales estaban preparadas. Las suposiciones de dos naciones estaban a punto de chocar. La primera prueba verdadera llegó el 30 de septiembre de 1943 sobre el solitario puesto de avanzada de la isla Marcus. El suboficial, primero Yoshio Fukui, escoltando un avión de reconocimiento, divisó 6 formas oscuras elevándose a través de la bruma. Al principio los confundió con bombarderos, siluetas grandes, de nariz romas, nada que ver con los depredadores esbeltos a los que estaba acostumbrado a enfrentar. Pero cuando el sol iluminó sus alas, vio la verdad. Estos eran cazas, aunque nada en ellos se parecía a uno. Fukui giró su cero en un giro en picada, confiado en que el pesado recién llegado quedaría atrapado en vuelo hacia adelante, incapaz de igualar su maniobra. Era una táctica que había destruido docenas de aviones aliados. Pero esta vez el enemigo hizo algo que ningún piloto de cero esperaba. En lugar de girar, el Hellcat se puso en vertical, directo al cielo. Su motor de 2000 caballos de fuerza lo arrastraba hacia arriba con una fuerza que el cero no podía igualar. Fukui intentó seguirlo. Su velocidad de aire se desvaneció. Su avión tembló. Y por encima de él, de manera imposible, el Hellcat pivotó en un giro de martillo cerrado y se lanzó sobre su cola. En 3 segundos recibió 17 impactos. Solo un giro desesperado lo salvó. 5 días después, en la isla Wake, la doctrina japonesa se volvió a desmoronar. El teniente Yoshio Oshiga llevó a 12 ceros a la batalla desde una posición de ventaja absoluta. Altitud, luz solar, formación. Sin embargo, cuando sus cazas se lanzaron en picado, los Hellcats abajo mantuvieron la formación y aceleraron. Su armadura absorbió el fuego entrante. Su estructura se mantuvo firme bajo una presión que habría hecho estallar a un cero. A medida que los pilotos japoneses agotaban su munición, los Hellcats ascendieron a una altura donde el motor del cero ya no podía respirar. Luego descendieron como halcones con peso de acero. 8 ceros cayeron. No se perdieron Hellcats. En las salas de briefing a lo largo del Pacífico, el significado de estos encuentros se volvió imposible de ignorar. El comandante en jefe Tateo Tanemitsu, uno de los pocos veteranos que había sobrevivido a múltiples enfrentamientos, habló claramente. Olvídense de todo lo que saben sobre el combate aéreo. Los estadounidenses ya no luchan nuestra lucha. Describió una doctrina desconocida para los pilotos japoneses, el combate de energía. La velocidad y la altitud se convirtieron en armas. Los combates se convirtieron en pasadas rápidas, no en duelos circulares. Los Hellcats trabajaban en parejas, coordinándose por radio, atacando con una precisión que un solo cazador nunca podría lograr por sí solo. Volamos como guerreros individuales, advirtió Tanemitsu. Ellos luchan como una máquina. Y la máquina siguió evolucionando. En la laguna de Truk, el comandante Mitsuo Fuchida inspeccionó los ceros dañados que regresaban a casa cojeando tras la batalla. La diferencia en potencia de fuego por sí sola era asombrosa. 6 cañones Browning de 50 calibres lanzaban una tormenta de metal, 4.500 disparos por minuto.
cada proyectil lo suficientemente pesado como para atravesar el fuselaje de un cero. El radar amplió aún más la brecha. Mientras los pilotos japoneses escaneaban el horizonte con los ojos desnudos, los cazas estadounidenses eran guiados desde barcos que podían verlos a 50 millas de distancia. A finales de 1943, los cielos ya no pertenecían a la agilidad o la tradición. Pertenecían a la altitud, la velocidad, la coordinación y a una especie de precisión industrial para la que el cero nunca había sido diseñado para enfrentar. El pico del combate aéreo estaba cambiando, y el cambio era irreversible. A principios de 1944, la fuerza de la aviación naval japonesa ya no se medía por las proporciones de victorias, sino por lo que se había perdido. El sistema de entrenamiento previo a la guerra, una vez el más exigente del mundo, se había colapsado bajo el peso de la deserción. Los pilotos veteranos habían desaparecido, consumidos en batallas que alguna vez dominaron. Los nuevos reemplazos llegaban con apenas 200 horas en la cabina, muchos con menos de la mitad. Algunos se entrenaron en planeadores. Algunos nunca habían disparado sus armas en vuelo. Fueron enviados a un cielo donde el margen de error había desaparecido. El desmoronamiento se volvió innegable en octubre de 1944 durante la batalla de Formosa. Japón creía haber asestado un golpe devastador. Decenas de portaaviones y acorazados estadounidenses supuestamente hundidos, cientos de aviones destruidos. Los pilotos regresaron a multitudes vitoriantes y titulares celebratorios. Pero cuando se desarrollaron las cámaras de los aviones y los informes de reconocimiento llegaron al cuartel general, la verdad fue contundente. Las pérdidas estadounidenses fueron modestas. Las pérdidas japonesas fueron ruinosas. Más de 300 aviones y la última concentración de pilotos verdaderamente experimentados. Un veterano, el teniente Sadaki Akamatsu, describió el horror con dolorosa claridad. Los Hellcats estaban esperando a cada altitud. No importaba dónde subiéramos o dónde buceáramos, ellos estaban allí. El verdadero ajuste de cuentas llegó meses antes, el 19 de junio de 1944, sobre el mar de Filipinas. La Armada japonesa comprometió su fuerza de portaaviones, reconstruida con la esperanza de una batalla decisiva. En su contra se encontraba la Fuerza de Tarea 58, 15 portaaviones y casi 1,000 aviones, muchos de ellos FCCF Hellcats. El radar estadounidense detectó el ataque japonés entrante a 150 millas. Los controladores dirigieron a los escuadrones de Hellcat hacia rutas de intercepción perfectas, apilados por altitud, posicionados con el sol detrás de ellos. Lo que siguió sería recordado como la Gran Masacre de las Marianas. En 12 minutos, 42 aviones japoneses cayeron solo en la primera oleada. Al anochecer, más de 300 aviones japoneses habían sido destruidos. Pérdidas estadounidenses, 30. El colapso se profundizó en el Golfo de Leyte 4 meses después. 7 Hellcats del USS Essex, liderados por el comandante David McCampbell, interceptaron una formación de 60 aviones japoneses. En 90 minutos, McCampbell logró 9 victorias. Su compañero de ala, Roy Rushing, derribó 6 más. No se perdió ni un solo Hellcat. Fue un momento que capturó la total inversión de la superioridad aérea, 7 aviones dirigiendo a 60. Pero incluso las estadísticas no logran captar el costo humano. Para 1945, la formación de pilotos en Japón se había reducido a 40 o 50 horas en total. Los pilotos kamikaze, chicos recién salidos de la escuela, recibían tan solo una semana de instrucción. En Okinawa, la desesperación alcanzó su punto máximo. Casi 2,000 salidas de kamikazes fueron lanzadas contra la flota americana. Los Hellcats, ahora veteranos de una docena de campañas, se elevaron una y otra vez para enfrentarse a ellos. Interceptaron aproximadamente el 80%. El resto se deslizó a través del humo y las llamas. Cuando las batallas se calmaron y los mares se apaciguaron, las consecuencias fueron inconfundibles.
Una fuerza una vez temida en todo el Pacífico se había reducido a fragmentos, roto no solo por máquinas superiores, sino por un sistema que podía construir más, entrenar más y resistir más que cualquier cosa que Japón pudiera sostener. Para los Estados Unidos, el ascenso del Hellcat fue más que una victoria tecnológica. Fue la confirmación de que una nueva filosofía de guerra se había arraigado. Los comandantes estadounidenses entendieron desde temprano que la guerra aérea en el Pacífico no se ganaría con la brillantez individual, sino con un sistema capaz de mantener la presión a lo largo de miles de millas. El F-6F era la encarnación de esa idea, una máquina diseñada no para superar a sus oponentes en maniobras, sino para sobrevivir, atacar y regresar en números demasiado grandes para ignorar. Desde la perspectiva estadounidense, la transformación fue profunda. El radar permitía a los portaaviones ver las amenazas mucho antes de que lo hicieran sus pilotos. Los controladores terrestres dirigían a los cazas con una precisión que hacía que la interceptación fuera casi rutinaria. El entrenamiento de pilotos enfatizaba la repetición, la disciplina y las tácticas de energía en lugar del estilo personal celebrado en las culturas tradicionales de combate aéreo. Donde Japón confiaba en el heroísmo de una élite en disminución, los Estados Unidos construyeron una línea de producción de competencia. Miles de pilotos fueron entrenados con el mismo estándar, volando aviones construidos con las mismas tolerancias, guiados por una doctrina que minimizaba el riesgo individual mientras maximizaba la letalidad colectiva. A nivel global, los observadores vieron algo más grande que un solo avión prevaleciendo sobre otro. Vieron la llegada de la guerra aérea industrializada, un enfoque que fusionaba tecnología, logística, entrenamiento y doctrina en un único instrumento de poder nacional. Incluso los analistas aliados, que admiraban la belleza y agilidad del Cero, admitían en privado que tales máquinas pertenecían a una era en declive. El futuro descansaba en aviones como el Hellcat, que convertían la superioridad aérea en algo que podía ser planeado, medido y reproducido. Para Japón, el contraste fue devastador. El Cero representaba un mundo en el que el guerrero individual era lo más importante, donde el dominio de la técnica podía superar la desventaja material. El Hellcat reveló los límites de esa cosmovisión. Ninguna cantidad de habilidad personal podía contrarrestar la cobertura de radar que se extendía por 50 millas, la armadura endurecida que desestimaba los golpes superficiales, o las líneas de producción capaces de entregar un nuevo caza cada hora. Las lecciones reverberaron mucho más allá del Pacífico. Los pensadores militares desde Gran Bretaña hasta la Unión Soviética estudiaron el récord del Hellcat, reconociendo que la guerra moderna exigía no solo valentía, sino sistemas robustos, flexibles e implacables. Al final, la perspectiva estadounidense era clara. El Hellcat no solo derrotó a un avión, reformó la doctrina del poder aéreo en sí mismo. Cuando la guerra finalmente terminó y los cielos del Pacífico se hicieron silenciosos, el legado del Hellcat no se escribió solo en números, sino en el silencio de aquellos que entendieron lo que se había perdido. Para los pilotos sobrevivientes de Japón, la vista de los F-6F estadounidenses aterrizando en el aeródromo de Atsugi en septiembre de 1945 llevaba un peso que ninguna estadística podía capturar. Los aviones de los que una vez se habían reído ahora rodaban tranquilamente por su pista de aterrizaje, con los motores enfriándose en el aire de la tarde, símbolos de un sistema que había sobrevivido a cada creencia que alguna vez consideraron sagrada. En los años que siguieron, los veteranos de ambas naciones hablaron con una claridad que solo el tiempo puede otorgar. Saburo Sakai, el célebre as que primero desestimó al Hellcat como una imposibilidad, más tarde admitió que el Zero pertenecía a un mundo anterior, un mundo donde la ligereza, el instinto y el brillo individual podían decidir una batalla. El Hellcat pertenecía al futuro. Demostró que el poder aéreo en la era industrial estaría gobernado por la resistencia, el entrenamiento, la coordinación y la capacidad de proteger las vidas de quienes luchaban. La aeronave
No solo derrotaba a los oponentes, protegía a sus pilotos, los llevaba a casa y les permitía luchar de nuevo. Eso también era una forma de fortaleza. Las lecciones perduran. El Zero mostró lo que la maestría en el oficio podía lograr. El Hellcat mostró lo que la maestría de los sistemas podía superar. Juntos forman un recordatorio de que el coraje por sí solo no puede superar a la tecnología y que las naciones que no se adaptan a la naturaleza cambiante de la guerra corren el riesgo de repetir los errores del pasado. Es una pregunta que aún resuena hoy. En un mundo moldeado por la rápida innovación, ¿estamos preparados para el próximo cambio de poder? Para quienes están mirando ahora, la historia de estos dos aviones es más que un cuento de máquinas. Es una reflexión sobre el liderazgo, la adaptación y el costo de creer que las victorias de ayer garantizarán el éxito de mañana. Si valoras las lecciones que la historia nos deja y las historias de los hombres que las llevaron al cielo, considera unirte a nosotros mientras seguimos explorando las batallas, decisiones y momentos que dieron forma a nuestro mundo. La guerra puede haber terminado hace mucho tiempo, pero su historia aún se está escribiendo.